Hola, hoy le presentaremos el tema de la lucha del sufragio femenino en Inglaterra y en Estados Unidos. Los integrantes del grupo son. Comenzamos con el nacimiento del feminismo con grandes sucesos y autoras que alentaron a las mujeres para llegar del feminismo ilustrado al feminismo del sufragio. Para hablar de la Revolución estadounidense, comencemos contando la historia de Rachel Lowell Wells. Ella sacrificó su dinero para comprarle comida y ropa a los soldados que luchaban contra Gran Bretaña. Después de que firmaron el Tratado de Paz con Inglaterra, ella le exigió al Congreso que le dieran los derechos que le correspondía, ya que había ayudado y participado más que algunos que estaban en la cabeza del poder. Sin embargo, el Congreso Continental ignoró su demanda, y esta permanece en los archivos nacionales y es sin duda el testimonio más conmovedor que una mujer nos haya dejado de la Revolución, y así sucedió con muchas otras. En la Revolución Francesa, las mujeres en París comienzan a participar más en movimientos y protestas. En casi todas las familias obreras, las mujeres aprovechan y expresan bien alto sus opiniones políticas en la noche, imponiéndose a menudo a sus maridos. Este espíritu alborotador hace de París una ciudad opositora como poco y revolucionaria por excelencia. En ninguna otra ciudad, el autor había oído del sexo débil criticar e interesarse tanto en las cuestiones gubernamentales de esa forma tan imperativa. Hoy voy a hablar de Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. La Ilustración y el liberalismo dan origen al feminismo liberal como resultado de que los hombres consideraban justo en esa época no era igual para las mujeres. Como Luz Garzón menciona, estas dos mujeres fueron pioneras de la lucha feminista en Europa, defensoras de los derechos de la mujer y sus deberes como ciudadana. Mary Wollstonecraft rechazaba la educación impuesta a las mujeres, que prioriza la subordinación femenina dentro de la sociedad y el matrimonio, haciéndolas dependientes, como menciona en su proyecto Negación de los Derechos de la Mujer. Por otro lado, Olympe de Gouges, en su obra Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadanía, trata acerca de los derechos igualitarios de mujeres y hombres. En este resalta que los derechos de la mujer y sus límites son impuestos por la tiranía que el hombre impone en contra de ella. Las mujeres en la sociedad antiguamente eran en su gran mayoría amas de casa. De hecho, en la antigua Europa, la mujer no era más que un hombre incompleto y débil. Sí, así eran consideradas. Las muchachas se casaban desde los 14 años con hombres mucho mayores que ellas y una vez casadas pasaban a ser propiedad del marido. Eran consideradas inferiores en todo sentido y nunca salían de casa, porque al mercado iban las esclavas. Por un lado, en Gran Bretaña, el movimiento feminista británico es sin duda el más fuerte de la historia. Al principio de este movimiento se combinó la reivindicación de las primeras ideas feministas hasta la etapa sufragista. Este comenzó como una lucha por unos derechos fundamentales negados a la mujer, como la educación y el trabajo. Se fundó las Damas de Langham Place, que buscaban una representación en el Parlamento que, aunque se les fue negado, ya había nacido la chispa del sufragio. Después, entre 1870 y 1880, hubo un movimiento activista en el aspecto sexual, para desaparecer el doble estándar moral del hombre sobre la mujer e informar sobre enfermedades sexuales. Por otro lado, en Estados Unidos comenzaron los movimientos. En 1848, en la Convención de Seneca Falls, se dio la primera declaración pública reconocida por el Estado, donde equiparaban los derechos del hombre y la mujer. Esta declaración pasó a la historia con el nombre de la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls. Y si nos vamos al ámbito de protestas, marchas y prisioneras políticas de representantes sufragistas, la dirigente más destacada del sufragismo inglés fue Emmeline Pankhurst, quien fue viuda de un doctor de tradición radical y quien fundó en Manchester en 1904 la WSPU, Unión Social y Política Femenina. Las acciones realizadas por las miembros de la WSPU fueron demasiadas. Entre ellas son las siguientes. Se organizaron las primeras manifestaciones y en Londres en 1907 la policía llegó a cargar contra ellas, lo que ocasionó más protestas. Otro hecho fue cuando los sufragistas se encadenaron a la verja de Downing Street, la cual era residencia del primer ministro. En 1909, las sufragistas empezaron a declararse en huelga de hambre al ser encarceladas. La primera en hacerlo fue Wallace Dunlop. Gracias.
También cabe recalcar los estereotipos y prejuicios en contra del voto femenino, puesto que por lo general en periódicos y revistas existía lo que se llama culto a la domesticidad, donde el marido y los hijos debían ser el centro de la atención de la vida hogareña. La mujer no podía acceder a un trabajo a menos que sea con urgencia. No tenía ni voz ni voto en la casa, ya que para eso estaba el hombre, para decidir y para dominar. Con estos estereotipos y prejuicios en mente, que la mujer llegara a votar se consideraba una aberración. ¿Cómo una mujer que ha sido hecha para servir fielmente puede llegar a exigir a tener voto? Por último, concluimos que la lucha por el sufragio femenino, iniciada en Inglaterra y Estados Unidos principalmente, se extendió con fiereza a los demás continentes, influenciando a líderes feministas a comenzar a buscar la igualdad y preservar sus derechos ciudadanos. Juan Pérez Garzón dice que aunque el sufragismo ha sido la ola más exitosa y fuerte, la época contemporánea tiene una tarea aún más difícil, ya que debe esparcir la paridad y ganar objetivos que aún no son de sentido común. Por lo que todos vemos actualmente, sabemos que la batalla de hacer respetar nuestra autonomía y derechos aún no termina, y que cada día de lucha es gracias a las grandes mujeres que pelearon para conseguir lo que ahora tenemos. Gracias.